Práctica 14. Celdas electroquímicas. Nosotros somos la mesa número 9, integrantes Juan Carlos Lemus, Sergio Galindo, Anderson Santizo y Luis Fernando Velázquez. Para esta práctica estaremos haciendo una batería del limón. Debido a que ninguno de los integrantes contaba con una luz LED con la cual probar la batería, se estará usando un pequeño motor. Batería de limón. Materiales: un limón, clavo de zinc, moneda de cobre. Conectores, en este caso los cables de cobre. Comprobante de que la batería sirva, en este caso un pequeño motor. Creación: se introduce de un lado del limón el tornillo, por el otro lado se introduce la moneda, estando siempre en contacto los metales por medio del jugo de limón. Esta será la batería. Comprobación: funcionamiento. Como se puede observar, la batería hace que el motor gire de manera espontánea. Gracias al ácido absórbico del limón, el jugo, se oxidan los dos metales en contacto con él y se liberan electrones en el ánodo, el cual es el tornillo del zinc, y también el cual actuará como el polo negativo de la batería. Estos electrones liberados tendrán a moverse hacia el lado del cátodo, que es la moneda de cobre, actuando de polo positivo y produciéndose así una corriente eléctrica por el interior del limón, y de esa manera hará que funcione el motor. ¿Qué es una celda voltaica? ¿De qué parte se compone y cómo funciona? Bueno, una celda voltaica básicamente es una celda electroquímica que obtiene la energía a partir de la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Estas se componen por un voltímetro, un puente salino, un electrodo de zinc y uno de cobre. ¿Cómo funciona? Bueno, estas funcionan ya que de manera que en la semicelda anódica ocurren las oxidaciones, mientras que en la semicelda catódica ocurren las reducciones. El electrodo anódico conduce los electrones que son liberados en la reacción de oxidación hacia los conductores metálicos. Estos conductores eléctricos conducen los electrones y los llevan hasta el electrodo catódico. Los electrones entran así en la semicelda catódica, produciéndose así una reacción. ¿Quiénes son los responsables de que se produzca una corriente eléctrica? El responsable de que se produzca esto, pues es básicamente la consecuencia que surge a causa del movimiento de cargas libres, generalmente electrones que se encuentran dentro de un material conductor concreto, en un circuito eléctrico. Pregunta C. ¿Cómo fabricarías una batería usando soluciones de sulfato de cobre y sulfato de zinc? Se realizaría una pila de Daniel debido a que esta pila involucra a ambos compuestos y a una reacción redox. ¿Qué solución sería el ánodo y cuál sería el cátodo? ¿Por qué? En la reacción, el sulfato de zinc es el ánodo y el sulfato de cobre es el cátodo, debido a que el ánodo es el electrodo por donde entra la corriente a un dispositivo. En una batería sería el electrodo donde hay oxidación. Entonces, el cátodo es al revés, donde un electrodo, el electrodo por donde sale la corriente, sería donde hay reducción. Y en la reacción, el sulfato de cobre es el que se reduce y el sulfato de zinc es el que se oxida. ¿Cuál sería la reacción involucrada? La reacción involucrada es la reacción redox del zinc metálico con el ion de cobre 2 en forma de energía eléctrica. ¿Qué diferencia hay entre la celda voltaica y la electrolítica? Las celdas electrolíticas necesitan un potencial eléctrico externo, mientras las celdas voltaicas una reacción química para realizar el trabajo eléctrico. Las celdas voltaicas funcionan espontáneamente, mientras que las electrolíticas son forzadas a una reacción redox no espontánea. Las celdas electrolíticas, el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. En las voltaicas es el contrario.
La celda voltaica se genera a diferencia de potencial y se obtiene una corriente eléctrica inversa, mientras que en una celda electrolítica, al inducir una corriente eléctrica, se producen reacciones redox. En la celda voltaica, la reacción depende de energía, mientras que en la electrónica, la reacción absorbe energía. ¿Qué es la FEM y cómo se calcula? La fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. La fórmula es fórmula electromotriz en voltios. Es igual al coeficiente de autoinducción en henrios multiplicado el variación de intensidad en amperios. He dividido tiempo en segundos. Las fuentes consultadas fueron las siguientes. Para finalizar, las baterías consultadas fueron las siguientes: una batería de limón, batería con monedas, batería alimentada con gaseosas y batería alimentada con agua salada.